Al norte de Tanzania, no muy lejos de la frontera con Kenia, y conectado con el Serengeti, se encuentra uno de los parajes naturales más espectaculares de toda África. La zona protegida del Ngorongoro. Su extensión supera los 8.000 kilómetros cuadrados, un área volcánica plagada de viejos volcanes extintos. Y allí, donde en el pasado hubo lava y explosiones, un cráter sobresale ante todos los demás, como un verdadero jardín del Edén. Un lugar donde la vida salvaje se agolpa y vive en libertad. Este lugar es el hogar de muchas especies. Y por supuesto, entre ellos, el león. El rey de las bestias. En este magnífico sitio, 5 grandes machos son los reyes indiscutibles. La coalición Lick-Quintet es la famosa coalición de 5 enormes machos, muy corpulentos y con melenas impresionantes. Según el guía Carlos Ismail, nacieron en la Manada del Lago, en 2013. Y fueron engendrados por la coalición Gene-Flow, integrado por 4 poderosos machos, llamados Eugene, Genius, Gene y Genovo. Eran leones que provenían de fuera del cráter. Ingresaron al cráter Ngorongoro en 2010, y se establecieron en este lugar. Con su llegada, contribuyeron enormemente a refrescar el acervo genético. Y se debe a esto el nombre de la coalición. Tomaron la manada Munge, y más tarde la manada del lago, en donde nacieron los 5 enormes machos, Lick-Quintet. Se cuenta que eran machos brutales y despiadados, mataban a cualquier macho que encontraban sin piedad. Además, se dice que fueron grandes cazadores, derribaban búfalos e hipopótamos. Los machos Lick-Quintet son los herederos de este gran linaje. Cuando los 5 hermanos crecieron y alcanzaron la edad suficiente para hacerse cargo de una manada, iniciaron su camino para convertirse en reyes. Y serían identificados como LK-115, alias Wally Mamel, LK-116, LK-117, LK-120, conocido como Titán Junior, y LK-123. En 2017, se hicieron cargo de la manada Leiket, luego de la manada Munge Mavinti, y la manada Lagunita. Derrocaron a un macho, llamado Hijalmar, el Terrible. Además, mataron a otro león, conocido como Quijana. En esos años, habían logrado conquistar 3 manadas. Y como es natural, al conquistar una manada, mataron a todos los cachorros, y engendraron su propio legado. Hasta entonces, los 5 machos demostraron ser tan despiadados como sus padres. Pero las conquistas no cesaron, y fueron por más. Con los años, se convirtieron en los soberanos indiscutibles del cráter Ngorongoro. Han gobernado este lugar desde 2017. Y hasta el momento, no hay coalición que pueda enfrentarlos. Al menos dentro del cráter, la competencia podría llegar desde afuera. Aún así,
tienen la ventaja numérica. Pero como sabemos, nada es permanente. Carlos Ismail señala que es común verlos alrededor de la zona Munge, la colina Chacal, Mitimitatu, área Noitoptop, y la zona del lago. Estos leones, a pesar de haber superado su mejor momento, aún poseen una impresionante condición física y unas bellas y grandes melenas. Por otra parte, en estos años, esta coalición ha tenido varios descendientes, y muchos jóvenes han sido expulsados. Se menciona que recientemente se vio las hembras con cachorros alrededor de la colina Chacal. Así que su legado sigue creciendo. No cabe duda que estas magníficas bestias están haciendo un gran trabajo. Son leones de apariencia única, verdaderos gigantes, de cuerpos y piernas gruesas, con cabezas grandes y robustas. Son la mejor representación de los leones de África Oriental. Por otra parte, como señala Robin Icke, los leones del cráter del Ngorongoro son descendientes de largos ciclos incestuosos, en los que los hijos producen cachorros con sus madres, tías, hermanas, hijas y nietas. Pero en 2010, las cosas cambiaron, en cierta manera. Pasó un hecho que no ocurría desde 1993. Nuevos machos desconocidos entraron y se establecieron en el cráter, y fueron ellos quienes engendraron a los 5 hermanos. Lo que contribuyó de gran manera a un refrescante acervo genético. Ha pasado más de una década desde que esto ocurrió, y sus vástagos han cumplido con la misión de todo león macho en la vida: tomar el control de una manada y difundir su descendencia. Le deseamos a estos gigantes una larga vida, y que continúen prosperando. Esperemos ver pronto a sus hijos continuar sus pasos.